¿Y si le dijera que existen horrores que no se inventan, sino que se heredan? ¿Qué pasaría si el destino de su familia estuviera sellado por un pacto forjado en la oscuridad de un eclipse ancestral, una deuda de sangre que generación tras generación, siempre, inevitablemente, regresa para cobrar su precio? Esto no es un cuento de fantasmas, ni una leyenda sacada de los márgenes de alguna pantalla. Esta es la macabra realidad de la familia Herrera, una historia tan profundamente perturbadora, tan arraigada en la tierra que pisa, que apenas se susurra en los rincones más remotos y olvidados de México. Es un caso meticulosamente documentado, sí, pero tan intrincadamente envuelto en el velo de lo inexplicable que la lógica y la razón se quiebran ante su peso. Muchos prefieren ignorarlo, relegarlo al terreno de la locura o la superstición. Nosotros, en cambio, hemos desenterrado sus archivos. Nos remontamos a la Hacienda La Sombra, un topónimo que por sí solo gime con el peso del presagio. Ubicada en las faldas de la majestuosa e implacable Sierra Madre, esta propiedad remota ha sido devorada por el tiempo y el olvido. Un cascarón vacío donde el eco de la Revolución Mexicana parece aún resonar entre sus muros de adobe. Aquí, el tiempo no solo se detuvo hace décadas, se pudrió, dejando un rastro de desolación. Sus muros de adobe, otrora guardianes de una vida próspera y de innumerables secretos familiares, ahora se desmoronan bajo el abrazo asfixiante de enredaderas centenarias y la inclemencia del sol. Los campos de agave, esa savia vital que por generaciones había sido el corazón de su riqueza y poder, son hoy un desierto silencioso, cubierto por el polvo de memorias olvidadas y esperanzas marchitas. El aire denso y pesado no huele solo a tierra mojada después de la lluvia. Percibe uno algo más, algo antiguo y oscuro, una mezcla de moho, decadencia y un terror latente. El viento que se cuela por las ventanas rotas y las rendijas de las puertas no silba, gime, se retuerce, imitando un coro perpetuo de lamentos, como si la casa misma respirara el dolor insondable de sus antiguos moradores, y cada crujido en la madera vieja, cada sombra que se alarga en los pasillos vacíos, fuera una advertencia silenciosa. En este lugar, cada rincón es un testigo mudo y cada silencio una confesión. Los Herrera, los últimos en llevar ese apellido, los últimos herederos de la Hacienda La Sombra, vivían prisioneros de una realidad que pocos, ni siquiera ellos a plenitud, podían comprender. Su linaje, su fortuna incomprensible, la misma tierra bajo sus pies, estaban intrínsecamente ligadas a un secreto ancestral, un pacto forjado en la más profunda oscuridad de los siglos. No era una leyenda popular tramada por la imaginación, ni una superstición vana. Era un acuerdo de sangre, sellado siglos atrás, durante un eclipse mayor que oscureció los cielos sobre México, un ritual olvidado y macabro que tuvo lugar en los sangrientos anales de la independencia, o quizá incluso antes, en los albores de la colonia. Este pacto, susurrado en las noches más oscuras y transmitido con un temor reverencial, garantizaba una prosperidad y un poder ilimitados a cambio de una deuda que, aunque permanecía latente por generaciones, siempre, con una precisión implacable, volvía a cobrar. No era una maldición cósmica dictada por las estrellas, era una mancha de sangre terrenal, un trato inconfesable con lo innombrable, con fuerzas más allá de la comprensión humana, transmitido de padres a hijos, un fardo inescapable que, tarde o temprano, exigiría su cuota final. Ese tarde o temprano encontró su culminación, su más horrenda expresión, en la infame macabra noche. El horror, en su forma más pura, más devastadora y sobre todo más inexplicable, detonó el 8 de abril de 2024. Ese día, el cielo mexicano fue testigo de un espectáculo celestial, el último eclipse total visible en el territorio en muchos años, un evento astronómico que para la mayoría fue motivo de asombro y reunión familiar, pero para la Hacienda La Sombra, la oscuridad temporal del sol fue el velo que cubrió una tragedia inimaginable. Al amanecer del día siguiente, con el rocío aún cubriendo la tierra y los gallos sin saber qué cantar, la propiedad ya no era un hogar, se había transformado en una tumba. Los cuerpos sin vida de la última generación de los Herrera, Roberto, Elena, Sofía y Miguel,
fueron hallados dispersos en el patio central de la hacienda. Sus rostros, incluso en la inmovilidad gélida de la muerte, estaban contorsionados por un terror tan indescriptible que helaba la sangre. Lo más inquietante, lo que rompió cualquier esquema de investigación criminal. No había señal alguna de violencia externa aparente, ninguna herida, ninguna marca de forcejeo. La escena era perturbadoramente inmóvil, prístina en su horror, como si el pánico más puro los hubiera petrificado hasta la muerte en el último instante. La anomalía de la situación fue tal que las autoridades locales, habituadas a la violencia común y terrenal de la región, pero completamente desorientadas ante tal vacío de explicación, se vieron forzadas a tomar una decisión inusual, sin respuestas claras, y con un sentimiento de algo atroz flotando en el aire. No tardaron en contactar a especialistas en fenómenos inexplicables, a académicos y expertos en lo esotérico. Fue así como dio inicio la exhaustiva documentación de este caso, con la esperanza de encontrar respuestas donde la ciencia forense ordinaria y la criminología habían fallado. Nuestra lucha central en esta investigación no es solo por descifrar la causa de su muerte, no es un expediente más en los archivos judiciales, es un intento desesperado por entender la verdadera naturaleza de la maldición que los persiguió y quizás detener su propagación antes de que cobre nuevas víctimas en otras tierras. Es una excavación profunda, no solo en los cimientos de la hacienda y en los genes de los Herrera, sino en los ecos más oscuros de la historia mexicana. Es una batalla contra un enemigo invisible, un adversario sin rostro ni forma, forjado por la avaricia y el terror de generaciones pasadas, un espectro de un pacto olvidado que amenaza con resurgir y cobrar su precio. Nuestra misión es desenterrar este legado, para que la historia no se repita con quienes, como nosotros, osen hurgar en sus profundidades. En la Hacienda La Sombra, bajo la sombra perpetua de aquel eclipse final y el peso de siglos de pactos secretos, ¿es el pasado una sombra que simplemente consume a todo lo que toca, o es una profecía que se cumple, una y otra vez, con una aterradora inevitabilidad? La escena en la Hacienda La Sombra era un rompecabezas de terror, un lienzo de lo inexplicable que desafiaba las explicaciones de la ley y de la ciencia forense convencional. Ante la perplejidad de las autoridades locales, incapaces de reconciliar la ausencia de violencia con la magnitud de la tragedia, la llamada de auxilio escaló hasta alcanzar los despachos más especializados del país, convocando a aquellos que, por profesión, se adentraban en las sombras de lo anómalo, sin perder nunca el ancla de la razón. Fue así como el caso de la familia Herrera llegó a manos de la doctora Sofía Ramírez, una de las mentes más agudas y respetadas en el campo de la antropología forense y la investigación de fenómenos culturales complejos con ramificaciones criminalísticas. La doctora Ramírez no era una creyente en fantasmas ni en maldiciones. Su reputación se había forjado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde su disciplina implacable y su intelecto prodigioso la habían elevado a la cima de su campo. Con un doctorado en antropología histórica y una especialización en la disolución de mitos y leyendas a través de la metodología forense, Sofía era conocida por su férreo escepticismo, su incansable búsqueda de la verdad empírica y su capacidad para desentrañar los hilos de la historia y la cultura para hallar explicaciones lógicas donde otros solo veían lo sobrenatural. Había desmantelado casos de histeria colectiva atribuidos a posesiones, revelado fraudes rituales expuestos como simples engaños y encontrado explicaciones científicas para fenómenos meteorológicos o geológicos malinterpretados como milagros o castigos divinos. Para ella cada leyenda era un enigma, un relato cifrado que escondía una verdad material, por incómoda o aterradora que ésta fuese. Su metodología era un faro de rigor en un mar de especulaciones. Antes de poner un pie en la escena, la doctora Ramírez exigía un compendio exhaustivo de datos, reportes policiales iniciales, testimonios de los primeros respondedores, registros de la escena del crimen, informes meteorológicos de la zona y cualquier documento histórico o genealógico disponible sobre los Herrera. Su equipo, una constelación de especialistas en toxicología, geología, patología forense y psiquiatría, trabajaba con una precisión casi obsesiva, recabando muestras de suelo, aire,
agua, tejidos y cualquier residuo orgánico o inorgánico que pudiera ofrecer una pista. Cada hallazgo era analizado bajo el microscopio de la ciencia, cada hipótesis sometida a la prueba de la evidencia irrefutable. Para Sofía, la intuición era solo un punto de partida. La verificación era el destino. Cuando el expediente Herrera llegó a su escritorio, la doctora Ramírez lo abordó con su habitual desapego profesional. Las menciones a un pacto ancestral y una maldición familiar fueron recibidas con un ceño fruncido y una sonrisa irónica. En su experiencia, la mayoría de los supuestos casos paranormales terminaban revelando una combinación de factores ambientales adversos, enfermedades raras, intoxicaciones, fenómenos psicológicos complejos o, la más común de todas, la desesperación humana manifestada en actos inexplicables. Era consciente de la rica tradición de creencias en su tierra, desde los viejos dioses prehispánicos hasta las ánimas en pena de la colonia, pero para ella, eso era materia de estudio antropológico, no de una realidad física que pudiera causar la muerte de una familia entera. Su escepticismo no era una barrera, sino una herramienta, una forma de evitar las trampas de la sugestión y el miedo, para desenterrar la verdad oculta bajo capas de folclore y superstición. Sin embargo, el informe preliminar del caso Herrera contenía anomalías que incluso para ella resultaban inquietantes. La ausencia de marcas de forcejeo, la expresión de terror petrificado en los rostros de las víctimas, la sincronía con el eclipse total. Estos detalles, aunque extraños, no eran suficientes para desviarla de su enfoque. Para la doctora Ramírez, el verdadero horror no residía en lo que no se podía explicar, sino en lo que se rehusaba a ser explicado, en las verdades incómodas que la lógica humana a menudo prefería disfrazar de misterio. Su objetivo al tomar este caso no era confirmar una leyenda, sino despojarla de su velo, desentrañar si el horror oculto de la familia Herrera era el resultado de una toxina desconocida, un brote de histeria colectiva bajo condiciones extremas, un ritual suicida pactado o algo aún más siniestro, pero con una explicación innegablemente terrenal. Era una batalla de la razón contra lo irracional, y la doctora Sofía Ramírez estaba preparada para librarla, armada con la ciencia y una voluntad inquebrantable de encontrar la verdad, por más oscuro que fuera el camino. Su incursión en la Hacienda La Sombra no sería la de una investigadora de lo paranormal, sino la de una forense de la historia, una arqueóloga de la evidencia, dispuesta a excavar hasta el último rastro, hasta la última molécula, para revelar lo que realmente ocurrió aquella macabra noche. Para ella, el pasado no era una sombra que consumía, sino un enigma a resolver, una profecía que, de cumplirse, lo haría por causas muy humanas o por fenómenos naturales malinterpretados, nunca por el capricho de una maldición inmaterial. El objetivo era que la historia, una vez desenterrada y comprendida, no se repitiera. La noticia de los Herrera, lejos de desvanecerse en el sopor de la provincia, escaló como una enredadera venenosa hasta los pasillos de la academia. La singularidad del caso, la ausencia de violencia explícita y la coincidencia con el evento astronómico la había catapultado más allá de la jurisdicción policial, atrayendo la mirada de mentes que habían relegado tales tragedias a la superstición. Fue así como la doctora Elena Rojas, etnohistoriadora reconocida por su trabajo riguroso sobre las cosmogonías mesoamericanas y los cultos sincréticos postcoloniales en México, recibió la inusual solicitud de las autoridades federales. Su reputación como analista fría y escéptica, incapaz de sucumbir a la histeria colectiva, la convertía en la candidata ideal para desentrañar un rompecabezas que desafiaba la razón. Su llegada a la Hacienda La Sombra fue un golpe sensorial que trascendió la mera observación profesional. La camioneta oficial avanzó con dificultad por un camino de tierra carcomido entre magueyes polvorientos que se erguían como centinelas silenciosos. El aire, denso y cargado de una humedad casi palpable, traía consigo un olor a tierra mojada, a moho antiguo, a memorias olvidadas. A medida que los muros de adobe de la hacienda se hacían más grandes, la doctora Rojas notó cómo la luz del sol se volvía lúgubre, como si el propio espacio absorbiera la vitalidad circundante, proyectando sombras más largas. La vegetación crecida y salvaje devoraba la estructura,
sus enredaderas trepando como tentáculos por la fachada desmoronada. El equipo forense, visiblemente incómodo, ya había levantado los cuerpos. Sus informes preliminares eran tan confusos como perturbadores. No había signos de lucha, ni heridas externas que justificaran la muerte. Los Herrera, desde el patriarca hasta el más joven de los niños, habían fallecido simultáneamente en el patio central, sus cuerpos retorcidos en un espasmo de terror absoluto. Sus rostros, congelados en una mueca de agonía, eran la única prueba de un sufrimiento inimaginable. «Miedo puro», murmuró uno de los técnicos, mientras señalaba un rastro de espuma seca en las comisuras de las bocas, signo inequívoco de asfixia prolongada o colapso nervioso extremo. El silencio de la escena, solo roto por el crujido de las tablas viejas, era más ensordecedor que cualquier grito. La doctora Rojas, acostumbrada a la frialdad de los archivos, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la baja temperatura. Al pisar el patio central, percibió una pesadez inexplicable en el aire, una vibración casi imperceptible que le oprimía el pecho. Las piedras irregulares bajo sus botas parecían vibrar con el eco de lo ocurrido. Recorrió el espacio con una mirada metódica, notando los detalles. Una muñeca de trapo tirada, el tendedero con ropa que aún se mecía suavemente, una olla de barro con restos de comida ennegrecidos. La vida se había detenido de golpe, sin dar tiempo para despedidas. Su primer contacto con lo inexplicable no fue una aparición fantasmal, sino una disonancia sutil, una ruptura en el orden sensorial. Mientras inspeccionaba las paredes descascaradas del comedor, un aroma distinto se cundió en el ambiente, superponiéndose al olor a humedad, una fragancia dulce y rancia como a flores muertas y sangre seca. Era fugaz, pero inconfundible. La doctora Rojas se giró bruscamente, esperando encontrar la fuente, pero la habitación estaba vacía. «Doctora, ¿está usted bien?», preguntó el agente Hernández. Ella asintió, su rostro impasible, pero en su interior la semilla de la duda comenzaba a germinar. Durante los días siguientes, el equipo se dedicó a la exhaustiva documentación de la hacienda. La doctora Rojas se enfocó en los archivos familiares, encontró diarios viejos, cartas y documentos notariados que hablaban de una prosperidad desproporcionada para una propiedad tan remota. No tardó en notar una recurrencia peculiar. Las fechas de las bonanzas económicas de los Herrera coincidían con una precisión escalofriante con los registros históricos de eclipses totales de sol visibles en el territorio mexicano. Un patrón demasiado exacto para ser una simple coincidencia. Mientras el equipo intentaba dar sentido a la muerte, la doctora Rojas se adentró en los archivos de la biblioteca personal de los Herrera. Entre volúmenes encuadernados en cuero y manuscritos amarillentos, halló referencias veladas a la deuda de sangre, el pacto de la luna negra y el tributo al ancestro. Al principio lo descartó como folclore, pero la insistencia de estos términos, presentes en los escritos de diferentes generaciones, la obligó a considerar una verdad más siniestra. Aquellos documentos narraban una historia de ofrendas periódicas, de una marca que se transmitía por la sangre y de un saldo que debía ser saldado. Fue entonces cuando la doctora Rojas solicitó entrevistar a los habitantes más ancianos del pueblo. Los testimonios fueron fragmentados, llenos de pausas nerviosas y miradas esquivas. Hablaron de los Herrera con una mezcla de respeto y un temor ancestral. Murmuraron sobre la suerte inexplicable de la familia, sobre cómo nunca les faltó nada, pero siempre bajo la sombra de un secreto inconfesable. Una anciana, con ojos cansados y voz temblorosa, le reveló un detalle escalofriante. Dicen que cada 100 años, cuando la luna oculta al sol, la sangre pide su sangre, y los Herrera siempre pagaron, hasta ahora. Su pacto, dicen, fue con la tierra misma, sellado con un sacrificio durante los días convulsos de la independencia para asegurar su fortuna. Esta conexión con la luna y el sol, con el tiempo cíclico y con la sangre, no era simple superstición para la doctora Rojas. Resonaba de manera alarmante con sus estudios de rituales precolombinos y las adaptaciones coloniales de cultos telúricos, donde el sacrificio era el motor de la existencia y la prosperidad, un intercambio oscuro entre el hombre y fuerzas primigenias. La hacienda, la sombra con su historia de prosperidad repentina y el final horrendo de sus moradores, no era un mero escenario de una tragedia inexplicable,
sino un altar silencioso donde algo antiguo y terrible había reclamado su último tributo de la forma más brutal. La atmósfera de la hacienda se hizo más opresiva con cada día que pasaba. Los sonidos del viento, antes solo un murmullo, ahora parecían contener voces ininteligibles, lamentos ahogados que se filtraban por los muros agrietados. El equipo, que inicialmente se burlaba de las sensaciones, empezó a reportar sus propias experiencias, objetos que se movían solos, sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo, la sensación constante de ser observados por una presencia invisible. El escepticismo académico comenzó a ceder ante una realidad más primigenia y aterradora, que no podía ser cuantificada. El primer contacto no había sido con un ente corpóreo, sino con la esencia misma del miedo, una resonancia del horror que había consumido a los Herrera y que ahora silenciosamente buscaba a sus nuevas víctimas. La verdad se hallaba incrustada en las paredes de adobe y en los susurros del viento, esperando ser desenterrada por aquellos que habían osado invadir su dominio. La chilling stillness que abrazaba la hacienda a la sombra no era la paz del descanso, sino la quietud opresiva de una tumba abierta. A la mañana siguiente del eclipse, con el primer rayo de sol asomándose perezosamente sobre las cumbres de la Sierra Madre, fue el capataz de la finca vecina, preocupado por la inusual ausencia de actividad, quien halló el macabro escenario. Sus gritos, ahogados por el eco de los campos de agave, apenas rompieron el silencio espectral que se había adueñado de la propiedad. Los cuerpos de la familia Herrera yacían diseminados en el patio central, como muñecos desechados por un juego brutal. El patriarca don Ricardo, su esposa doña Elena y sus dos hijos, Sofía y Miguel, presentaban una imagen de terror paralizante. Sus rostros, aún rígidos por la agonía, reflejaban un espanto que iba más allá de lo humano, una expresión de pánico primigenio grabada en sus facciones. No había signos de violencia física, ni heridas, ni marcas de lucha, ni siquiera el más leve rastro de forcejeo. La escena era incomprensible. Las autoridades locales, acostumbradas a la crudeza del crimen ordinario, se vieron superadas por lo inexplicable. El sargento Morales, un hombre curtido por años de servicio, recordaría después la sensación de que el aire mismo pesaba, que cada sombra danzaba con una presencia invisible. La mirada fija de los Herrera, petrificados en su último aliento, no solo aterraba, sino que transmitía una agonía profunda, una capitulación ante algo que escapaba a su entendimiento o al de cualquier ser humano. Los pocos objetos personales encontrados cerca de los cuerpos, una medalla religiosa, un pequeño libro de oraciones, un viejo reloj de bolsillo, parecían haber sido abandonados en medio de una huida desesperada que nunca llegó a consumarse, objetos sin valor intrínseco pero cargados del peso de una vida truncada. La ausencia de huellas dactilares o pisadas adicionales, a excepción de las de los propios Herrera y el capataz, añadió una capa más al enigma, sugiriendo que aquello que los había arrebatado no dejaba rastro perceptible para los ojos de la ley. Fue entonces, ante la patente falta de una explicación lógica que encajara en los parámetros forenses convencionales, que se tomó la inusitada decisión de contactar a un grupo de expertos en fenómenos anómalos. La llamada llegó hasta el despacho de la doctora Emilia Rojas, una reconocida antropóloga forense y experta en folclore y tradiciones ancestrales, adscrita a la Universidad Nacional de México, cuya reputación se había forjado desentrañando misterios donde la ciencia y la leyenda se entrelazaban. La doctora Rojas y su equipo llegaron a la hacienda La Sombra 2 días después, cuando la escena había sido asegurada, pero el aire seguía impregnado de un frío inusual, una humedad que calaba los huesos incluso bajo el sol de la mañana. Su primera inspección reveló las primeras anomalías que desafiaban cualquier manual forense. La temperatura dentro de la hacienda fluctuaba erráticamente, pasando de un calor asfixiante a un frío glacial en cuestión de segundos, sin explicación meteorológica o estructural, como si un aliento invisible la recorriera. Los instrumentos electrónicos del equipo, desde cámaras de alta resolución hasta medidores de campo electromagnético de última generación, fallaban intermitentemente. Sus pantallas parpadeaban o se apagaban sin motivo aparente, sus baterías drenadas a una velocidad alarmante, como si alguna fuerza parasitaria los despojara de su energía
o interfiriera directamente con sus señales. Pero lo más perturbador fue el silencio. Un silencio denso, antinatural, que se posaba sobre la hacienda como un sudario. No se escuchaban aves en los techos, ni el zumbido de los insectos en los arbustos secos, ni el murmullo habitual del viento en los campos de agave que rodeaban la propiedad. Era un silencio que gritaba ausencia de vida, una calma preternatural que solo se rompía por el crujido ocasional de la madera vieja o el leve lamento del viento que se colaba por las ventanas rotas, sonidos que a menudo parecían imitar susurros o gemidos ahogados, llenando el vacío con un eco de desesperación. El equipo de la doctora Rojas comenzó a registrar cada detalle, documentando meticulosamente no solo la disposición de los cuerpos y los objetos, sino también las sensaciones inexplicables. Varios miembros reportaron una persistente sensación de ser observados, una incomodidad visceral que les erizaba la piel incluso bajo el sol más cálido. Uno de los técnicos afirmó haber visto una sombra moverse rápidamente por el rabillo del ojo en más de una ocasión, una figura fugaz que desaparecía tan pronto como intentaba enfocarla, dejándolo con la duda de si había sido una alucinación o una manifestación espectral. Otro describió un olor extraño, una mezcla inconfundible de tierra mojada, azufre y algo dulzón y pútrido que aparecía y desaparecía sin una fuente discernible, un hedor a decadencia y a algo no natural que se aferraba al aire. Entre las pertenencias personales de don Ricardo Herrera se encontró un diario antiguo, encuadernado en cuero descolorido, cuyas páginas amarillentas estaban escritas en una caligrafía casi ilegible y salpicadas de extraños símbolos y diagramas. Las entradas más recientes, fechadas días antes del eclipse, hablaban de una deuda inminente, de la sangre que clama y del último pago. No mencionaban nombres ni situaciones concretas, sino un lenguaje críptico y angustiado que parecía aludir a algo ancestral y ominoso. Este diario se convirtió en la primera pista tangible que conectaba la tragedia presente con un pasado oculto, un eco de ese pacto ancestral que la premisa había anticipado. A medida que el equipo se adentraba en las entrañas de la hacienda, descubrieron una pequeña habitación oculta detrás de una falsa pared en la biblioteca. El espacio era oscuro, húmedo, y el aire ahí dentro era aún más denso y frío que en el resto de la hacienda. En el centro, una mesa rudimentaria de piedra sostenía una serie de objetos que helaron la sangre de los investigadores. Huesos pequeños, presumiblemente de animales, dispuestos en un patrón ritualístico complejo, formando figuras geométricas y extraños símbolos que no correspondían a ninguna tradición conocida. A su lado, vasijas de barro con restos secos de lo que parecían ser hierbas quemadas, cuyo aroma amargo todavía persistía en el ambiente. Y lo más impactante, un antiguo cuchillo de obsidiana, de filo aún reluciente a pesar de los siglos, incrustado en la superficie de la mesa, rodeado de un círculo de lo que bien podría ser sangre seca, de un color rojizo oscuro que desafiaba el paso del tiempo. La datación preliminar de los objetos sugería una antigüedad sorprendente, algunos de ellos remontándose a la época prehispánica o los primeros años de la colonia, mientras que otros, como el cuchillo, parecían haber sido usados y limpiados con relativa frecuencia, insinuando un uso continuo, una práctica que perduraba en el tiempo. Este hallazgo confirmaba las peores sospechas. La tragedia de los Herrera no era un crimen común, ni un accidente, ni un suicidio colectivo. Era el culminar de algo mucho más profundo, más antiguo, un rito olvidado y profano que por alguna razón había regresado para reclamar su deuda final. El silencio de la hacienda, lejos de ser un vacío, se reveló como el aliento contenido de una entidad ancestral, testigo mudo de un horror que había comenzado a manifestarse de nuevo, bajo la sombra de un eclipse que no había sido el final, sino quizás el ominoso principio de una nueva pesadilla. El caso Herrera, inicialmente una curiosidad para la policía local, se transformaba rápidamente en una investigación sobre lo sobrenatural, una inmersión forzada en el folclore más oscuro de México, en pactos olvidados y en la inevitable colisión del pasado con el presente. La doctora Rojas y su equipo sabían que apenas habían rascado la superficie de lo que se auguraba como una verdad insoportable. Las anomalías eran solo los primeros susurros de lo que se ocultaba en las profundidades de la Hacienda La Sombra.
El tenue amanecer sobre la hacienda La Sombra revelaba una verdad más sombría que la noche misma. Los especialistas en fenómenos inexplicables, liderados por la doctora Sofía Ramírez, una etnógrafa y archivista de la Universidad Nacional Autónoma de México, se enfrentaron a una escena que desafiaba toda lógica forense. Los cuerpos de los Herrera yacían en el patio central, sus expresiones petrificadas en un pavor ancestral, pero sin una sola marca de violencia externa. Era como si el mismísimo terror hubiera vaciado sus almas. La doctora Ramírez, curtida en el análisis de mitos y leyendas que se entretejen con la historia profunda de su país, desestimó de inmediato las conjeturas de una muerte natural simultánea o un ataque psicológico masivo. Había algo más. Su instinto, afinado por años de descifrar narrativas ocultas en pergaminos polvorientos y relatos orales, la empujó a buscar en el pasado, más allá de la evidencia tangible. La hacienda La Sombra, con sus muros desmoronados y su aire denso de melancolía, parecía un archivo viviente de tormentos. La investigación inicial se centró en los escasos registros familiares que aún persistían en la casona. Polvorientos legajos, cartas amarillentas y unos cuantos diarios personales se convirtieron en las primeras piezas del rompecabezas. Fue en la biblioteca, un cuarto cubierto de telarañas y humedad, donde la doctora Ramírez halló los primeros indicios de la mancha de sangre terrenal. Un libro empastado en cuero, oculto tras una falsa pared, se reveló como el diario de don Rodrigo Herrera, el patriarca fundador de la fortuna familiar en los convulsos años posteriores a la independencia. Las entradas de Rodrigo no hablaban de una maldición cósmica, sino de algo mucho más íntimo y perverso, un pacto forjado en la desesperación y la avaricia. El joven don Rodrigo, al borde de la ruina durante la inestable década de 1820, había recurrido a prácticas oscuras. No era un acuerdo con entidades demoníacas en el sentido tradicional, sino con una fuerza telúrica, primordial, alimentada por el sacrificio humano y vinculada a la tierra misma y sus ciclos celestes. El diario detallaba cómo, a cambio de asegurar la prosperidad de su estirpe y la inagotable riqueza de sus tierras de agave, don Rodrigo había ofrecido una parte de la propia sangre de su linaje a ser reclamada en momentos de conjunción astral, específicamente durante los eclipses totales de sol. No es la sangre en la tierra lo que buscan, escribió Rodrigo en una entrada febril, sino la esencia, el último aliento de aquellos que llevan mi nombre. Una parte de cada uno de nosotros les pertenece. Es el precio de la prosperidad que esta tierra nos otorga sin cesar. La revelación fue escalofriante. No se trataba de una maldición impuesta por una fuerza externa, sino de una deuda autoimpuesta, una servidumbre hereditaria que se había disfrazado de bendición. Las crónicas familiares que la doctora Ramírez desenterró en los archivos eclesiásticos y notariales de la región corroboraron la extraña bonanza de los Herrera, pero también revelaron un patrón inquietante: muertes inexplicables, locura súbita o la desaparición de algún miembro de la familia, siempre coincidiendo, al revisar los registros astronómicos, con un eclipse total en alguna parte del mundo. Estos eventos, antes catalogados como meras tragedias o coincidencias, ahora encajaban con una precisión aterradora en el macabro calendario del pacto. El horror se intensificaba a medida que la doctora Ramírez profundizaba. El último eclipse, el del 8 de abril de 2024, no era solo una alineación más. El diario de Rodrigo, en sus últimas páginas, contenía un pasaje cifrado, una profecía velada que la doctora Ramírez, con la ayuda de un colega experto en lenguas prehispánicas, logró descifrar. Advertía sobre el último de los grandes eclipses, el que cerraría un ciclo, un momento en que la deuda acumulada durante siglos de opulencia desmedida y explotación sin escrúpulos sería cobrada en su totalidad. No solo era el fin de una era astronómica, sino el cierre definitivo de la cuenta de sangre de los Herrera. La hacienda misma parecía cobrar vida a medida que estos secretos salían a la luz. Los crujidos de la madera ya no parecían el viento, ahora sonaban como gemidos, el eco de las almas que habían alimentado la fortuna de los Herrera. La doctora Ramírez sentía una opresión creciente, una presencia invisible que se manifestaba en el aire frío que no tenía origen y en los susurros que parecían arrastrarse desde las paredes.
Ya no era solo una investigación académica, se había convertido en una inmersión en la memoria viva de un horror que se había incubado durante 2 siglos. El descubrimiento histórico no solo explicaba la muerte de los Herrera, revelaba que habían sido meros peones en un juego ancestral, sus vidas el pago final de una hipoteca impuesta por su propio linaje. Y la pregunta que ahora helaba la sangre de la doctora Ramírez era, ¿terminaba la deuda con la muerte de los Herrera o la energía liberada por ese sacrificio final abría una nueva puerta a lo innombrable? La investigación, liderada por la doctora Elena Rojas, una antropóloga forense de renombre con un doctorado en ritos mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, se adentró en la Hacienda La Sombra con la metódica precisión que caracteriza a su equipo. Los días iniciales transcurrieron bajo el escrutinio de expertos en toxicología, patología y entomología, buscando una explicación química o biológica para la muerte masiva de los Herrera. El análisis forense de los cuerpos, aunque detallado, no arrojó resultados concluyentes. No había signos de envenenamiento conocido, ni rastros de gases tóxicos en el aire o en los tejidos. La única constante era el terror petrificado en los rostros de las víctimas, una expresión que la ciencia no podía cuantificar ni explicar. A medida que el sol descendía cada tarde sobre la Sierra Madre, sumiendo la hacienda en una oscuridad casi total, la atmósfera dentro de los muros de adobe comenzó a transformarse. La humedad, persistente desde hacía décadas, se volvió una presencia casi palpable, y el aire que antes solo olía a tierra y olvido, ahora parecía cargar con un sutil matiz metálico, casi a sangre seca. La sensación de ser observados se convirtió en una constante para el equipo, no como una paranoia, sino como una presión ambiental que fluctuaba con las horas. Los sismógrafos instalados para detectar movimientos subterráneos empezaron a registrar vibraciones anómalas, pulsaciones rítmicas que no correspondían a temblores geológicos ni a la actividad sísmica habitual de la región. Eran como latidos profundos, provenientes de las entrañas de la hacienda misma. El fenómeno se manifestó con mayor claridad durante la tercera noche de la investigación. Los equipos de vigilancia nocturna, conformados por jóvenes técnicos que mantenían el monitoreo de los sensores, comenzaron a reportar incidentes aislados. Luces parpadeantes en habitaciones donde no había tendido eléctrico, susurros indistintos que parecían emanar de las paredes, y lo más perturbador, la aparición intermitente de un olor fétido y dulzón, reminiscencia de carne en putrefacción, que surgía sin fuente aparente y desaparecía tan abruptamente como llegaba. El personal de seguridad, veteranos de muchas operaciones en zonas hostiles, empezó a mostrar signos de nerviosismo. Las sombras proyectadas por las linternas en los pasillos angostos parecían alargarse y retorcerse de formas imposibles, como si cobraran vida propia, danzando al compás de la creciente ansiedad. La doctora Rojas, inicialmente escéptica y siempre anclada en la lógica empírica, no pudo ignorar la acumulación de estos sucesos. Una mañana, encontró que los mapas detallados de la hacienda que había dejado sobre su mesa de trabajo, marcados con las ubicaciones de los hallazgos y los puntos de interés, habían sido rotados 90 grados durante la noche. A pesar de haberlos cubierto con un peso considerable, no había signos de intrusión externa. Fue un detalle menor, pero profundamente inquietante. Horas más tarde, mientras un georradar intentaba mapear el subsuelo del patio central donde se encontraron los cuerpos, el equipo se detuvo abruptamente. La pantalla, que segundos antes mostraba una imagen clara, se distorsionó en un patrón errático de líneas caóticas y símbolos indescifrables, como si una fuerza invisible estuviera interfiriendo directamente con la tecnología. El aparato, de última generación, quedó inservible. La hacienda La Sombra, hasta entonces un mero escenario para la tragedia, comenzó a revelarse como un actor activo en la narrativa. Los ruidos de la casa se hicieron más pronunciados, crujidos de madera que no tenían lógica estructural, el sonido de pasos arrastrándose en el piso de arriba cuando la casa estaba vacía, el chirrido incesante de una puerta oxidada que, al ser inspeccionada, se encontraba firmemente cerrada. Los sueños del equipo se poblaron de imágenes perturbadoras. La silueta de una figura encapuchada que se movía entre los agaves, el eco de lamentos infantiles,
la sensación de asfixia. La doctora Rojas misma se despertó varias noches con la vívida impresión de que un aliento helado le había rozado la nuca, y en 2 ocasiones sus investigaciones históricas, específicamente las relacionadas con los rituales ancestrales del eclipse y los nombres de los primeros Herrera, fueron encontradas desordenadas, páginas arrancadas y esparcidas por el suelo de su habitación, a pesar de haberlas dejado meticulosamente organizadas. El punto de inflexión llegó durante la madrugada del 5.º día. Un intenso y penetrante olor a azufre invadió toda la hacienda, sofocando a los presentes. Simultáneamente, el sistema de cámaras infrarrojas que vigilaba el patio central capturó una anomalía. Por unos breves segundos, una sombra densa y amorfa, más oscura que la propia noche, pareció ascender lentamente del suelo del patio, justo en el lugar exacto donde los Herrera habían sido encontrados sin vida. La figura no tenía forma humana. Era una mancha de oscuridad que absorbía la luz, fluctuando y expandiéndose antes de disiparse tan rápido como había surgido, dejando a su paso una estela de frío glacial que se extendió por toda la propiedad. No era un error de lente ni una falla técnica. La grabación era clara, aterradoramente nítida. Este evento, presenciado por varios miembros del equipo de seguridad y monitoreado por la doctora Rojas desde su estación, confirmó lo que muchos ya sospechaban. El horror en la hacienda La Sombra no era producto de la historia olvidada, sino de una presencia activa y malévola que no quería que sus secretos fueran desenterrados. La manifestación había ocurrido. El fenómeno se había revelado. La hacienda, o lo que moraba en ella, estaba contra ellos, defendiendo su pacto de sangre y su silencio con una fuerza que desafiaba toda comprensión. La profundidad de la oscuridad no se mide en la ausencia de luz, sino en la intensidad de las sombras que revela. Así lo susurró la doctora Elena Vargas, una eminencia en antropología forense y simbología prehispánica, mientras sus ojos expertos recorrían los intrincados glifos recién descubiertos. Tras semanas de exhaustiva labor, que incluyó el uso de tecnologías de imagen térmica y radares de penetración terrestre, el equipo de investigación, liderado por la propia Vargas y el historiador Joaquín Morales, había conseguido lo impensable: el acceso a los archivos privados de la familia Herrera, celosamente guardados en un compartimento oculto bajo el altar de la pequeña capilla de la hacienda. Un lugar donde la fe se doblaba ante un pacto impío, donde el incienso y la santidad eran meras fachadas para un horror ancestral. Los documentos, amarillentos por el tiempo, pero sorprendentemente preservados gracias a una atmósfera sellada y seca, revelaron una verdad más grotesca de lo que cualquier leyenda local había osado pregonar. No era una simple superstición rural, un cuento de viejas para asustar a los niños. Era un contrato meticulosamente registrado, una crónica de generaciones atadas a un juramento de sangre que se remontaba a los días convulsos de la independencia de México, específicamente al año 1810. Los Herrera, entonces una familia de mercaderes de Oaxaca en ascenso, habían forjado su desmesurada fortuna mediante un pacto con una entidad arcaica, descrita en los códices familiares como el que siempre regresa o el comensal silente. Un ser que exigía un tributo específico, la vida de un primogénito en cada generación, entregada bajo la sombra de un eclipse mayor, a cambio de una prosperidad ilimitada en tierras, metales y poder político. Pero la traición yacía en los detalles, en la letra pequeña del trato. Los Herrera, en su arrogancia, habían intentado engañar a la entidad, ofreciendo vidas de siervos y esclavos o incluso de niños huérfanos adquiridos de hospicios lejanos en lugar de las suyas. Estos sacrificios sustitutorios se realizaban durante los eclipses menores que sucedieron a la independencia, manipulando el espíritu del pacto. Una artimaña que funcionó por un siglo, o al menos eso creyeron. Los documentos más recientes, escritos con una caligrafía temblorosa que denotaba un terror palpable, relataban cómo el que siempre regresa había comenzado a cobrar intereses de formas cada vez más sutiles y crueles. Los rituales habían tenido que ser cada vez más complejos, las ofrendas más dolorosas, y los incidentes inexplicables que diezmaban el ganado en sequías imposibles provocaban la locura en los peones más fieles
o generaban misteriosas plagas que marchitaban los campos de agave, se habían vuelto comunes. La prosperidad se había transformado en una jaula dorada, sus barrotes invisibles pero inquebrantables, hechos de miedo y culpa. El último registro hallado en la capilla, fechado apenas unas semanas antes del eclipse del 8 de abril de 2024, era el diario personal de Sofía Herrera, la matriarca fallecida. Sus páginas estaban manchadas con lágrimas secas y la tinta borroneada por la desesperación. En él, Sofía describía pesadillas recurrentes de sombras que se arrastraban por los pasillos, la sensación constante de una presencia gélida y opresiva que se cernía sobre la hacienda, y voces que le susurraban desde los rincones más oscuros de su mente, recordándole la deuda pendiente y la inevitabilidad de su destino. Mencionaba, con una mezcla de horror y esperanza fútil, un intento desesperado de su padre, el abuelo de la última generación, de romper el pacto. Había recurrido a un rito de purificación indígena ancestral, traído de los chamanes más respetados de la Sierra Norte de Puebla, un conocimiento que buscaba anular el vínculo oscuro. El intento había fracasado estrepitosamente, culminando con la inexplicable y brutal desaparición del anciano, cuyos restos jamás fueron hallados, y una misteriosa epidemia de fiebre hemorrágica que asoló la hacienda ese mismo año, cobrando la vida de más de 20 sirvientes. La doctora Vargas, con su rostro grave y los pliegues de preocupación marcando su frente, señaló un grabado en uno de los pergaminos más antiguos, un diseño apenas discernible pero escalofriante. Representaba una figura serpentina, de aspecto etéreo pero con ojos incandescentes, que parecían perforar el alma, rodeada de símbolos astrales que no correspondían a ninguna constelación conocida. Esto no es una deidad prehispánica conocida, ni un demonio colonial de los que documentamos usualmente, explicó con voz queda. Es una interpretación, una corruptela de una creencia ancestral sobre el equilibrio, manipulada con fines oscuros de poder. La clave no está solo en el qué, sino en el cómo se estableció este vínculo. Este ser no se alimenta de la muerte per se, sino del terror puro, de la desesperación abyecta que antecede a la ofrenda. La familia Herrera no solo pagaba con sangre, sino con el tormento generacional de saber que su fin era inevitable, que cada momento de alegría era solo un préstamo del horror que se avecinaba. El historiador Morales, más pálido de lo habitual y con las ojeras profundas de noches sin dormir, añadió: los Herrera creyeron que su poder y su astucia les permitían manipular incluso lo sobrenatural, someterlo a su voluntad. Subestimaron la paciencia de lo antiguo, la malevolencia inherente a un ser que opera más allá de nuestra comprensión del tiempo. El eclipse del 8 de abril no fue un simple telón de fondo para un desenlace trágico. Fue el día en que la balanza se reequilibró por completo, el momento culminante en que la deuda acumulada por generaciones de engaño y soberbia exigió su pago final de la manera más cruel y definitiva. Un fin que no solo les arrebató la vida, sino la esperanza de cualquier redención. La investigación se adentraba en un terreno resbaladizo, donde la lógica científica chocaba con la irracionalidad del terror ancestral. Los testimonios de los pocos empleados que aún residían en las cercanías, aunque confusos y cargados de superstición y miedo, se alineaban inquietantemente con los horrores descritos en los diarios. Hablaban de luces extrañas y cambiantes que emanaban de la hacienda durante la noche del eclipse, de gritos inhumanos que se mezclaban con el ulular del viento como un coro de almas condenadas, y de un hedor a azufre y carne quemada que perduró días después, impregnando el aire como una advertencia. Algunos incluso juraban haber visto sombras danzar en el patio central, reflejando el terror de los Herrera, mientras la oscuridad cósmica y la de la entidad los envolvían. El descubrimiento más inquietante, sin embargo, fue un conjunto de dibujos infantiles encontrados en el cuarto de los niños, debajo de un colchón de paja polvoriento. Eran representaciones naif, pero escalofriantes, de la familia siendo arrastrada por figuras sombrías, con garras y ojos rojos, hacia un vórtice oscuro, bajo un sol y una luna alineados. El último dibujo, el más grande y perturbador, mostraba solo siluetas deformes y agonizantes, con la leyenda infantilmente escrita en un rincón: se los lleva el que regresa, ya vino por nosotros. Los niños,
No solo presenciaron su destino, lo dibujaron con una lucidez aterradora. Su inocencia profanada se convertía en la prueba más desgarradora. La tensión en el equipo de investigación era palpable, un peso invisible que se cernía sobre ellos con cada nueva revelación. Cada respuesta no solo resolvía una pregunta, sino que levantaba 10 más, cada una más incomprensible y perturbadora que la anterior. La doctora Vargas y el doctor Morales se encontraban absortos, casi obsesionados, con la naturaleza de esta entidad y el método de su cobro. Pero la presión psicológica era inmensa. Informes de la vigilancia nocturna reportaban fluctuaciones inexplicables de temperatura dentro de la capilla, ecos de lamentos en los pasillos de la hacienda y la sensación constante de ser observados desde las sombras más profundas. La hacienda La Sombra no era solo un lugar de muerte, sino un epicentro de un horror que había madurado durante siglos, esperando el momento exacto para su manifestación final. La pregunta ya no era si la maldición existía, sino hasta qué punto se había extendido y si al desenterrar sus secretos más oscuros, los investigadores no se estaban convirtiendo en la siguiente ofrenda, el siguiente eslabón en esta cadena de terror. La oscuridad de la sombra parecía extender sus tentáculos más allá de sus muros de adobe, buscando envolver a todo aquel que osara perturbar su reposo, arrastrándolos hacia la misma desesperación que consumió a la familia Herrera. La luz de la hacienda La Sombra, incluso a la distancia de un monitor, parecía corroer la piel. Fue en ese ambiente lúgubre, entre montañas de expedientes y transcripciones, donde el doctor Elías Villalobos, insigne etnohistoriador de la UNAM y figura central de esta investigación, desveló la clave del horror. Sus ojos, acostumbrados a descifrar la letra muerta de los siglos, ahora proyectaban una sombra de terror apenas contenida. No se trataba ya de una mera coincidencia astronómica, sino del mecanismo de un reloj de sangre. La meticulosa reconstrucción de Villalobos nos llevó a los albores de la independencia de México, a la agitación de 1821. Entre los documentos antiguos, un testamento oculto, un diario fragmentado y, lo más perturbador, un códice pictográfico encontrado en una falsa pared de la hacienda, revelaron la verdad. La fortuna de los Herrera, la inmensa extensión de tierras y su inusitada influencia en la región no nacieron del ingenio o el esfuerzo, sino de un pacto forjado por el primer Herrera, un capitán mestizo y ambicioso que en el caos de la guerra buscó una ventaja inconfesable. Se había aliado no con ejércitos, sino con lo primigenio, con una entidad telúrica y ancestral que dormía bajo la tierra de esos mismos campos de agave. El trato exigía un precio, no dinero, no tierras, sino la ofrenda periódica de la sangre de la estirpe bajo el velo de un eclipse total. No cualquier eclipse, sino aquellos de máxima oscuridad, donde el velo entre los mundos se hacía más tenue. La promesa era poder y prosperidad inquebrantables, a cambio de una deuda que se acumularía invisible hasta el momento de su cobro final, un tributo que cada generación había, de alguna forma, aplazado o disfrazado, con rituales menores, con simulacros. Pero la deuda real, el vasallaje absoluto a esa fuerza innombrable, había crecido como un cáncer generacional. El 8 de abril de 2024 no fue solo un evento astronómico, fue la cita final. El último eclipse total visible en el territorio mexicano, el más largo en siglos, se alineó perfectamente con la culminación de un ciclo milenario que la entidad había marcado para la liquidación definitiva. Los Herrera de la última generación, inmersos en una existencia de riqueza decadente, ignorantes de la verdadera naturaleza de su herencia, fueron los desafortunados depositarios de esa cuenta pendiente. Según la interpretación del códice por el doctor Villalobos, el pacto no exigía un sacrificio en el sentido de una matanza, exigía una ofrenda del alma. En la oscuridad total del eclipse, la entidad no buscaba cuerpos, buscaba la esencia misma de su linaje, la conciencia, el terror puro. Lo que ocurrió esa noche no fue un asesinato físico, sino una extracción psíquica, un despojo atroz de su ser, los rostros contorsionados por el terror indescriptible, la falta de señales de violencia externa, encajaban a la perfección con esta macabra explicación. Fueron despojados de su ánima, vaciados de su vida por una fuerza que se alimentó de su miedo más profundo en un ritual invisible para los ojos humanos,
pero devastador para el espíritu. La hacienda. La sombra, con sus muros agrietados y su aire denso, no era solo un testigo mudo. Era el altar, la caja de resonancia de esa antigua invocación. Los lamentos que el viento arrastraba por sus pasillos rotos no eran producto de la imaginación, sino ecos de la agitación del alma de los Herrera, arrastradas hacia un destino incomprensible. La lucha central, entonces, se transformó. Ya no era buscar un asesino o un veneno, sino comprender la naturaleza de una deuda de sangre trascendente. La verdadera amenaza no había sido un hombre, sino un compromiso roto con lo ignoto, una afrenta a una ley ancestral olvidada. Los Herrera no fueron asesinados, fueron cobrados, su legado de avaricia y sacrilegio finalmente pagado en la moneda más terrible, la extinción de su propia esencia, la disolución de su linaje en la oscuridad del vacío. La investigación había desenterrado no solo un secreto familiar, sino una advertencia escalofriante. La maldición no era una fantasía, era una consecuencia lógica, un contrato forjado en la noche de los tiempos que había encontrado su cumplimiento exacto. Y el doctor Villalobos, con una seriedad que helaba la sangre, nos hizo ver la implicación más aterradora. ¿La entidad se había saciado o había abierto un portal? ¿La deuda estaba saldada? ¿O la macabra noche en la hacienda La Sombra era solo el preludio de un horror que ahora, al ser desenterrado, podría buscar nuevos cobradores o nuevos vasallos? La verdad, al final, era más aterradora que cualquier ficción. El pasado no era una sombra que consumía, era una profecía que por fin se había cumplido inevitablemente, dejando un legado de terror que trascendía la muerte misma. La oficialización del cierre del caso Herrera fue, como era de esperarse, una capitulación. Las autoridades mexicanas, aturdidas por la imposibilidad de hallar una explicación forense concluyente para la muerte simultánea y sin signos de violencia externa de la familia completa, optaron por la solución más sencilla y a la vez más ominosa: causa de muerte indeterminada, posiblemente asfixia por gas tóxico, aunque sin rastro alguno de fugas o emanaciones. Una sentencia que pretendía ser una explicación, pero que en realidad era un certificado de impotencia, una confesión tácita de que el terror que se había cobrado a los Herrera trascendía la esfera de lo criminal y se adentraba en los dominios de lo inexplicable, lo inaceptable. Los cuerpos, después de una autopsia superficial que solo confirmó la ausencia de lesiones y la expresión de puro pánico petrificado en sus rostros, fueron entregados a unos lejanos parientes radicados en una zona remota de Oaxaca. Fueron sepultados con la discreción de aquellos que desean borrar una mancha, lejos de la vorágine de la prensa y de la mirada inquisidora de una comunidad que ya los había sentenciado al reino de la leyenda oscura. La hacienda La Sombra, ese testigo mudo y anciano de la tragedia, fue sellada. Sus muros, ya agrietados por el paso implacable del tiempo y la negligencia, ahora parecían exudar una melancolía más profunda, una pesadumbre inquebrantable. Se convirtió en un monumento al silencio, una cicatriz en el vasto y enigmático paisaje de la Sierra Madre. Los campos de agave, antaño la promesa de la riqueza y el veneno de la ambición, hoy son solo un desierto de espinas secas, azotados por un viento que, dicen los lugareños, arrastra los lamentos de la familia Herrera en las noches de eclipse, un eco perpetuo de su agonía final. La comunidad de San Isidro, ya de por sí una villa remota y ensimismada, se replegó aún más sobre sí misma. El miedo se hizo una presencia tangible, tan real como el polvo del camino. Nadie, absolutamente nadie, se atreve a cruzar los linderos de la sombra, ni siquiera los más intrépidos, ni aquellos que buscan refugio de las tormentas. Los niños, ajenos a la lógica de los adultos, son quienes mejor comprenden la verdad que se esconde en esa tierra maldita. En sus juegos, susurran cuentos de figuras sombrías que se asoman en las ventanas rotas de la hacienda al caer la noche, de risas huecas que el viento trae desde los corrales vacíos, y de una oscuridad que no es la ausencia de luz, sino una entidad devoradora que se nutre del miedo de los vivos. La leyenda de la macabra noche se arraigó en el folclore local, mutando y creciendo con cada nueva generación, alimentada por el eco de un pacto ancestral que nadie comprende del todo, pero que todos sienten. Pero nuestra investigación
la que emprendimos desde el terror escondido, no terminó con el veredicto oficial. Muy al contrario, fue ahí donde verdaderamente comenzó. El Archivo Herrera, una compilación meticulosa de cada fragmento de evidencia, cada testimonio, cada hilo suelto que encontramos a lo largo de meses de trabajo incansable, es un testamento a la tenacidad con la que buscamos comprender lo que otros se negaron a ver. Las pruebas circunstanciales, las que la razón se empeña en descartar, son a menudo las más reveladoras. Los diarios personales de Aurelio Herrera, escritos con una caligrafía cada vez más temblorosa a medida que se acercaba el último eclipse, revelaron una ansiedad creciente, una certeza ineludible de un destino ineludible. Sus páginas, amarillentas y frágiles, hablan de sueños perturbadores, de sombras acechando en los rincones, de un peso en el alma que solo se aligeraba con rituales secretos en los campos de agave, bajo la luna menguante. Los pocos peones que se atrevieron a hablar, bajo el anonimato y la promesa de que su identidad nunca sería revelada por temor a represalias sobrenaturales, describieron extrañas ceremonias nocturnas, cantos guturales, ofrendas de sangre animal a la tierra, prácticas ancestrales que la Iglesia había condenado y que la modernidad había olvidado, pero que los Herrera mantenían vivas en el más oscuro de los secretos. Las coincidencias históricas que logramos desenterrar son escalofriantes. Tras investigar los archivos parroquiales y los registros de tierras en el Archivo General de la Nación, descubrimos una pauta inquietante. Cada pico de prosperidad desmedida para la familia Herrera, cada expansión repentina de sus tierras o sus cultivos, coincidía con la ocurrencia de un eclipse total o anular visible desde el territorio mexicano. No era el azar, era un patrón, una siniestra coreografía cósmica ligada a una deuda. No fue una maldición cósmica en el sentido de un castigo divino sin sentido, como bien se planteó al inicio. Fue una herencia maldita, un precio de sangre pactado no con el cielo, sino con algo mucho más antiguo y terrenal, una deuda con la tierra misma, con las fuerzas elementales y oscuras que la habitan, sellada por la avaricia de un linaje que, en su afán de riqueza y poder, pactó con lo que no debía. La tragedia de los Herrera nos dejó una lección escalofriante, una que resuena en las profundidades de la psique latinoamericana. Hay fuerzas que trascienden nuestra comprensión, ligadas no solo a lo espiritual, sino a la misma tierra que pisamos, a las decisiones de nuestros ancestros que resuenan por generaciones, cobrando facturas que pensamos ya pagadas. La deuda de sangre, el trato con la oscuridad, la ambición desmedida, son semillas que, una vez plantadas en el fértil terreno de la codicia humana, brotan en los momentos menos esperados, a menudo bajo el velo de la noche más oscura, cuando el sol se apaga y las barreras entre los mundos se disuelven. Lo que ocurrió en la sombra no fue un accidente fortuito, fue una convergencia predestinada, el cumplimiento de un ciclo nefasto que se cerró bajo el último eclipse total de 2024. La pregunta ya no es si el horror puede volver a manifestarse, sino cuándo lo hará, y a quién elegirá como su siguiente víctima. ¿Cuántas otras familias en las vastas y ancestrales tierras de México y Colombia, o incluso más allá, arrastran silenciosamente pactos olvidados, legados de sangre que esperan su momento para cobrar la factura, para desatar la oscuridad que llevan en sus venas? El caso de la familia Herrera, la historia de la Hacienda La Sombra, es un recordatorio sombrío e ineludible de que el pasado nunca muere realmente. Simplemente espera, agazapado en las sombras de la historia, para reclamar lo que le fue prometido. En el terror escondido, nuestra misión es precisamente esa: exhumar estas verdades incómodas, dar voz a los silenciados por el miedo o por la incredulidad, y arrojar algo de luz, por tenue que sea, sobre las sombras que la ciencia y la lógica se niegan a explorar. Si esta inmersión en lo desconocido, en lo sobrenatural que se enraiza en nuestra propia historia, ha perturbado su espíritu y encendido su curiosidad, les invitamos, con la solemnidad que el tema merece, a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse a El Terror Escondido. Activen las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones sobre casos que desafían toda explicación racional. Compartan este relato con aquellos que, como nosotros, se atreven a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar la realidad que nos ha sido impuesta. Sus comentarios, sus teorías,
Sus propias experiencias son el eco de nuestra labor, la brújula que nos guía hacia los siguientes enigmas, hacia las siguientes historias que merecen ser contadas y que quizás deben ser escuchadas. Permanezcan con nosotros, porque el verdadero horror, aquel que nos hiela la sangre y nos quita el sueño, a menudo no se encuentra en lo que no podemos ver, sino en aquello que se oculta a plena vista, esperando pacientemente su momento para revelarse en toda su aterradora majestad. El terror es real, y el terror, casi siempre, está mucho más cerca de lo que nuestra razón nos permite admitir.